Bueno, pues nuevamente buenos días con todos. Es un gusto presentar al siguiente ponente porque es, además de un gran colega, un excelente amigo, el doctor David Maya Escudero. Él es egresado de la licenciatura en Matemáticas y del doctorado en Ciencias de la Facultad de Ciencias en la Universidad Autónoma del Estado de México. En el 2015 realizó una estancia postdoctoral en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde el 2016 es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México. Su área de investigación se centra en la topología, con un enfoque especial en la topología general, los hiperespacios y la teoría de continuos. La verdad siempre he creído que David es de esas mentes privilegiadas para la topología, para las matemáticas en general, y siempre es un gusto escucharlo. Entonces, David, adelante, por favor, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Javier. Gracias por la presentación. ¿Se logra ver mi pantalla? ¿Se comparte bien? Sí, todo bien. Sí, ok. Bien, bueno, gracias al comité organizador por hacerme la invitación a participar, por aceptar esta plática. Por alguna razón no veo si levantan la mano o tienen alguna pregunta. Por favor, ahí pido su apoyo a los moderadores. Javier, si hay algo donde me tenga que detener, favor de indicarme. Bueno, yo les quiero contar de un trabajo que estamos realizando con Miguel Morales, Fernando Orozco y Enrique Castañeda, acá en la Facultad de Ciencias de la UAMX, y que lo titulamos Funciones inducidas en el hiperespacio de Pixley-Roy. Bueno, voy a empezar a contarles un preámbulo al hiperespacio. Recordarles que un espacio topológico va a ser separable si este va a contener un conjunto que sea denso y numerable. Eso es algo que en un primer curso de topología nos enseñan, ¿no? Hay espacios que son separables rápidamente, por ejemplo, los reales con los racionales cuando uno toma la topología usual. Entonces, se trabajan los conjuntos densos numerables para decir que un espacio es separable. Bueno, una noción que tal vez no sea tan conocida, pero sí es muy trabajada, es la condición CCC, que es, por sus siglas en inglés, la condición de la cadena numerable. Esta nos dice que cuando uno tome una familia de abiertos no vacíos y que a pares no se tocan, son ajenos, esta familia va a ser a lo más numerable. Entonces, la condición de separable y CCC las propiedades tienen una relación. Y la relación que guardan es la siguiente: un espacio va a ser separable, entonces va a ser CCC, ¿no? Y la prueba no es tan compleja, ¿no? El argumento no es tan difícil, porque si tenemos un conjunto que es denso numerable, cada abierto que yo tome lo va a intersectar, cada abierto no vacío. Si yo tomo una familia de abiertos ajenos a pares, pues deben de tener un punto del conjunto denso numerable, pero esa asignación de puntos es inyectiva, es decir, cada abierto tiene un punto, pero ningún otro abierto lo va a tener de la familia de los abiertos ajenos a pares. Entonces, ¿cuántos abiertos puedo tener? Pues tantos como puntos en el conjunto denso, que es numerable. Entonces, la familia de abiertos ajenos a pares debe de ser a lo más numerable. Bueno, uno se preguntaría en qué casos o en qué clase de espacios estas condiciones son equivalentes, ¿no? Porque ya sé que separable implica CCC. Ahora me gustaría ver cuándo CCC pudiera implicar separable. Bueno, esto ocurre en espacios métricos. En eso se sabe que las dos condiciones van a ser equivalentes. Bueno, puede uno definir como la propiedad de ser CCC, pero no separable. Y esta propiedad nos va a ayudar a distinguir a los espacios metrizables de los que no lo sean. Y es que ya sabemos que en los metrizables la equivalencia se da, entonces eso nos ayuda a distinguirlos.
Y bueno, uno se preguntaría, ¿habrá a lo mejor una clase más pequeña que la de los espacios metrizables en la que estas propiedades se cumplan? Y la respuesta es que sí. Hay una clase de espacios que se llaman, no lo voy a definir, no me interesa por ahora el concepto, nada más que quería decirlo. Son espacios que se les llaman completamente Moore. También en esta parte la separabilidad o el ser separable y la condición de la cadena numerable son equivalentes. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿será la familia más pequeña en la que se puedan cumplir? Bueno, hay unos espacios que se le llama espacios Moore, que son los completamente Moore son Moore. Entonces la pregunta quedaba abierta para los espacios Moore. Y ahí es donde aparece este hiperespacio al que les voy a hablar. Recuerden, un hiperespacio es una familia de subconjuntos no vacías de un espacio topológico a la que le dotaremos de alguna topología. Bueno, en busca de un espacio que fuera de la condición CCC, que tuviera la condición CCC, pero no separable, en el 69, Carl Pixley y Pavir Roy proponen un ejemplo para decir, un espacio para decir que en los espacios Moore esas dos condiciones no van a ser iguales. Y el ejemplo está dado en términos de subconjuntos de un espacio topológico, a saber, el de los números reales con la topología usual. O sea, no se tuvieron que ir muy lejos, ¿no? Para poder encontrar un espacio que era Moore, que no era separable, pero que sí tenía celularidad numerable. Bueno, celularidad numerable o CCC, cualquiera de los dos nombres recibe la condición. Bueno, lo dieron el ejemplo, pero no lo presentaron como un hiperespacio, sino más bien simplemente construyeron el espacio con estas tres condiciones: Moore, no separable y CCC. Eso fue en el 69. En el 77 ya se le da un poco más la estructura de hiperespacio y fue gracias a Eric Van Daguen, ¿no? Ya le da la estructura de hiperespacio, pensarlo como una colección de subconjuntos de un espacio y cómo sería la topología que tendría. A partir de ahí, el hiperespacio pues ha sido ampliamente estudiado, ¿no? Desde que Eric Van Daguen le pone los cimientos, perdón, desde ahí ya el hiperespacio por sí solo ya es interesante. Y se empieza a estudiar qué propiedades topológicas tendría. Bueno, voy a hablar ahora de la construcción de este espacio, de la que propuso Eric Van Daguen. Bueno, para esta plática, cuando yo diga espacio, voy a pensar en que el espacio topológico va a cumplir el primer axioma de separación. Equivalente al primer axioma de separación, sabemos que los conjuntos finitos son conjuntos cerrados. Bueno, voy a tomar ahora la colección de todos los subconjuntos finitos de un espacio y a eso lo voy a denotar por PR de X, ¿no? Y ese va a ser ahora el espacio en el que voy a proponer una topología. Y la topología va a estar dada por los siguientes conjuntos. Voy a tomar un conjunto finito F de X, es decir, un elemento de PR de X, y un subconjunto cualquiera de X. Y voy a definir esta clase de conjuntos F, U, donde van a estar ahí adentro todos los elementos del PR de X que contengan al F y que se queden contenidos en U. Bueno, esos conjuntos al U no le pedí nada, al F solo que fuera finito, y los B van a ser también conjuntos finitos. Bueno, se puede probar, haciendo igual algunas cuentas simples, que cuando uno toma la colección de todos estos conjuntos F, U, haciendo que F sea cualquier elemento del conjunto PR de X y U cualquier abierto,
de X. Tau aquí representa los abiertos, la colección de abiertos de X. Lo que voy a obtener con esta colección va a ser la base para alguna topología del conjunto PR de X. Entonces ya tengo una topología y la base van a ser estos conjuntos F, U. Bueno, ya que tengo una topología para este espacio, para este conjunto, pues voy a obtener el hiperespacio Pixley-Roy. El nombre se hereda por los descubridores o quienes propusieron por primera vez a este espacio. Entonces, esta va a ser la topología con la que lo voy a considerar de aquí en adelante. Y como les dije, es ya por sí solo, cuando uno estudia este hiperespacio, ya es relevante todas las propiedades que tiene. A diferencia de los otros hiperespacios tradicionales que uno suele estudiar, como el de los compactos, o el de los conexos, o el de los finitos, o el de a lo más n puntos, con la topología de Vietoris, que es otra de las topologías que se le puede dar a esta clase de hiperespacios. El Pixley-Roy, el hiperespacio Pixley-Roy, empieza a tener propiedades que no dependen del X, solo es partir de un conjunto T1. ¿Cuáles son esas? Bueno, va a ser un conjunto, va a ser un espacio cero dimensional. Recuerden que cero dimensional es aquel que tiene una base formada por abiertos y cerrados. Los conjuntos F, U, que hace rato mencioné, que estaban así como entre corchetes, esos conjuntos, además de ser abiertos, también van a resultar ser cerrados. Entonces ahí está ya de principio mi base de abiertos que son también conjuntos cerrados, por lo tanto cero dimensional. Entre otras implicaciones que tiene esto, ser cero dimensional, es que este hiperespacio nunca es conexo. Nunca es conexo, a menos de que el X sea un unipuntual y el hiperespacio pues va a ser un unipuntual. Pero bueno, siempre que pensemos en espacios no degenerados, el hiperespacio nunca es conexo. Otra diferencia con los otros hiperespacios es que no siempre tienen axiomas de separación más altos que el del espacio, ¿no? Es decir, para los otros hiperespacios, si tú partes de un T1, los hiperespacios a lo más que pueden tener es también T1 con la topología de Vietoris. No, tiene la propiedad de que cuando tú lo construyes, ya vas a tener axiomas de separación más altos. Partimos solo de un T1 y aquí podemos llegar hasta tener un T2, ¿no? Un espacio Hausdorff. Pero todavía más, ya que tenemos que es T2, se puede probar que es completamente regular independientemente del espacio X que tengamos, ¿no? Es decir, si el X podría no ser completamente regular, pero el hiperespacio sí va a ser completamente regular. Y una propiedad más que este hiperespacio tiene de principio, igual independiente del espacio, es que es hereditariamente metacompacto. Entonces, si uno empieza a leer artículos del Pixley-Roy, del hiperespacio Pixley-Roy, estas 4 propiedades siempre se mencionan como algo interesante del hiperespacio y que algo que se obtiene, repito, independientemente de del espacio base, del espacio donde empecemos. Bueno, nada más para mencionar algunas propiedades básicas de algunos espacios simples, ¿no? El Pixley-Roy de los reales, ¿no? De los reales con la topología usual, resulta que no va a ser un espacio normal. Va a ser no separable, aunque R lo es normal y separable. Lo que sí va a tener es que va a ser un espacio de Moore y va a tener celularidad numerable o la propiedad CCC. Con esto podríamos decir que el espacio no es metrizable. Nosotros hace rato habíamos dicho que cuando el espacio es metrizable, la celularidad numerable o la CCC es equivalente a lo separable. Aquí estamos viendo uno que es separable, que no es separable, perdón, pero que sí tiene la propiedad de CCC. Entonces, el Pixley-Roy de los reales con la topología usual no es metrizable, ¿vale? También ahí tenemos otra condición para llegar a que no es metrizable, la no normalidad.
Bueno, y este es el ejemplo que Pavir y Carl, Pigley y Roy, este, propusieron para dar el ejemplo de un espacio Moore que mencioné hace rato. Algo que es de extrañarse o de atraer, voy a decirlo mejor, es que un espacio metrizable tan común, voy a decirlo, como los reales, tenga propiedades que lo hagan que su hiperespacio no sea metrizable. Y sin embargo, hay dos espacios que no son metrizables, están alejados de serlos, pero que sus hiperespacios resulta que lo son. Estos son la línea real, pero con la topología de Sorgenfrey, la línea de Sorgenfrey, y el espacio omega 1 con la topología del orden lineal. ¿Vale? Entonces, estos dos espacios no son metrizables, pero sus hiperespacios sí lo son. Entonces, este hiperespacio es totalmente diferente a los usuales. Las propiedades con las que resulta tener son muy contrastantes. Bueno, nosotros empezamos a estudiar al hiperespacio Pigler-Roy y le dimos el siguiente enfoque, tratar de estudiar funciones inducidas, que es el título de la plática, funciones inducidas. Y bueno, ¿por qué pensamos en funciones inducidas? En la teoría de hiperespacios hay mucho, desde los años 90, que Hosokawa introduce la noción de función inducida. De ahí para acá hay mucho estudio cuando el espacio X y el espacio Y son espacios métricos compactos y conexos, y una gran variedad de funciones. Bueno, acá el estudio se hace un poco diferente porque no tenemos conexidad en el hiperespacio. Por ser cero dimensional es muy desconexo, entonces ahí como que tenemos complicaciones, pero sí podemos estudiarlo con funciones inducidas. Y bueno, ¿cómo le hacemos? Aquí represento mis dos espacios, X y Y, mi función que va de X a y cuando yo tome un conjunto finito, lo que va a hacer la función es mandarlo también en un conjunto finito. Entonces uno podría definir una función entre los hiperespacios Pixley-Roy, ¿no? De X y de Y, simplemente tomando un elemento A del Pixleroid de X, fijarme en el conjunto de imágenes de cada uno de sus puntos, y eso, por lo que acabo de decir, ¿no? Sería un elemento del Pixleroid del Y. Entonces ya tengo una función inducida a partir de la función inicial f. Y bueno, el problema general que uno siempre ataca para funciones inducidas es algo como el siguiente, ¿no? Tengo una clase de funciones entre espacios T1. Entonces hay que determinar cuáles son las posibles interrelaciones entre estas dos, que f sea de esa clase o que su inducida sea de esa clase. Es el problema general, ¿no? que se ataca dentro de la teoría de hiperespacios. Y las clases de funciones pues son variadas y son bastante. Repito, solo que en teoría de continuos hay algunas como la confluente o la monótona que tiene que ver con componentes y con conexos, que acá no la pudimos trasladar precisamente por lo disconexo que es el hiperespacio, por lo cero dimensional. Bien. Bueno, entonces cuando yo tengo una función, me preocupa cuando f esté en la clase M y la implicación que tuviera o la equivalencia que pudiera tener con la inducida. Sin ir muy lejos, uno podría rápidamente hacer las cuentas para convencerse que la inyectividad es una de estas clases en las que hay una equivalencia entre que f tenga la propiedad y su inducida tenga la propiedad. No es difícil convencerse. De hecho, aquí no necesitamos tanto al hiperespacio, ¿no? Y las condiciones que tiene. Otra propiedad que también básica que uno le aplica a las funciones es la sobreyectividad, ¿no? Igual, no es difícil hacer las cuentas, convencerse de que la sobreyectividad es una propiedad que comparten la f con su inducida. Bueno, y si uno suma las dos, ¿no? Tendríamos la biyectividad, que también sería una de estas propiedades. Bueno, pues nos empezamos a preocupar por continuidad, ¿no? A ver si la continuidad también era una
una propiedad que podríamos estar teniendo en la función y la inducida, independientemente de cuál de las dos la tuviera. Y de eso es lo que les voy a contar ahora, ¿no? Si tengo una función continua, su inducida al hiperespacio Pigler-Roy va a ser una función continua. Entonces lo voy a hacer por básicos. Ahí aparece mi función, ¿no? Voy a pensar en un básico, más bien por puntos, una continuidad puntual usando básicos. Entonces voy a partir de un A, un conjunto finito en X, es decir, un elemento del PR de X. Me voy a fijar en su imagen, ¿no? Y va a ser un elemento del Pigler-Roy del Y. Entonces ahora voy a hacer, debería de tomar un abierto, pero voy a tomar un abierto básico. Todavía más, va a ser un abierto básico de la forma f de a, un abierto de Y, que le podemos llamar W. ¿Sale? Entonces, f de a pertenece al abierto básico f de a, W. Cada uno de los puntos de f de a vive en W. W es un abierto. Voy a usar mi hipótesis de continuidad de f. La función también es continua y sería continua puntualmente. Entonces, para cada uno de los puntos que yo tome en el Y, ¿no? Proviene de alguno de A. Entonces, para cada uno de ellos voy a poder encontrar un abierto para cada punto de A, de modo que la imagen de este abierto esté dentro de este conjunto abierto W. Y eso lo voy a repetir para cada uno de mis puntos de A. ¿Sale? Voy a tomar el abierto, de modo que cuando me fije en su imagen, no se salga del W. Ahí fue donde usé la continuidad de la F. ¿Sale? Ese es el paso, importante para probar la continuidad. Entonces estaría diciendo que el abierto básico A, U, que contiene a la, se queda contenido en el abierto básico F de A, W. Eso probaría que la función f, la inducida de f, es continua puntualmente, ¿no? Entonces, y fue independiente del a que tomé, fue arbitrario. Por lo tanto, es continua en cada uno de los puntos del dominio, por lo tanto, es continua. Entonces, ya tengo que la continuidad de la f me va a garantizar la continuidad de su inducida en el Pigler-Roy. Ahora vamos al revés. Ahora voy a pensar que la inducida es la continua y voy a probar que la F también es continua. Y la dosis va a ser un poco similar, ¿no? Voy a probar que es continua de forma, por punto, ¿no? Forma puntual. Entonces voy a pensar en un X que esté en X y me voy a fijar ahora en su imagen, ¿no? En f de X. Entonces quiero ver que es continua. Elijo un abierto, que le voy a llamar ahora un abierto V, que contiene al f de X. La tarea ahora es encontrar un abierto en X que contenga este punto X, de modo que su imagen esté dentro del abierto V. Bueno, me voy a auxiliar de la continuidad de la inducida. Voy a pensar en el abierto básico, tomar el unipuntual f de x con el abierto v para formar el abierto básico. Y entonces voy a poder encontrar acá un abierto básico del Pigler-Roy que contenga al unitario del x y que su imagen vaya a dar al abierto básico que había formado acá en el Pigler-Roy. Bueno, ese abierto básico va a ser de la forma unitario de x, un abierto U. Y entonces, bueno, lo que dije hace rato es encontrar un abierto básico que contenga el unitario de x, entonces, y con algún abierto. Entonces, ese básico se va a ver de esta forma y va a estar contenido en el básico que había encontrado en el conjunto, en el espacio de la derecha, en el hiperespacio de Pigler-Roy del Y. Bueno, esta contención de abiertos básicos en el Pigler-Roy me garantiza esta condición. Que si tomo un elemento de U, lo único que hago es, llamémosle Y, hago el finito X, Y, va a estar en este conjunto, lo que significaría que estaría bajo la función inducida en este conjunto, y eso sería, la imagen inducida sería el conjunto f de X, f de Y, ¿no? Lo que diría es que el f de Y está en el V, justo lo que
lo que afirmaba esta contención. Entonces, otra vez, la continuidad de la función inducida me garantiza la continuidad de la función base. Entonces ya puedo usarla de forma indistinta. Cuando quiera la continuidad de alguna, o de las dos, puedo suponer la continuidad de alguna. Bueno, hicimos un estudio amplio de las funciones inducidas. Está en proceso de que lo enviemos a publicar a alguna revista, ¿no? Y entre este estudio que hicimos, consideramos las funciones cerradas, ¿no? Que es que sea una función cerrada. Bueno, tengo una función entre dos espacios topológicos, va a ser cerrada si siempre que tome un conjunto cerrado en el X, cuando me fije en su imagen, va a resultar ser un subconjunto cerrado del Y. Eso es que sea cerrada. Bueno, para hacer el análisis, nosotros de si ser una función cerrada es equivalente para las funciones y sus funciones inducidas, lo que hicimos fue usar el siguiente teorema que uno puede consultar en el Engelking, en el libro de topología general de Engelking. Bueno, dice que para que puedas tener una función cerrada, esa función que sea suprayectiva, va a ser cerrada si siempre que tomes un y en X y te fijes en su imagen inversa, ¿no? La imagen inversa del Y, y a esa imagen inversa la pongas dentro de cualquier abierto, entonces va a haber un abierto en el espacio Y que contenga al punto Y que además cuando te fijes en la imagen inversa del V, ¿no? Esa no se va a salir del conjunto U. Entonces esto equivale a que la función sea cerrada. Un hecho curioso, la definición de cerrada dice que manda cerrados en cerrados. Y aquí la caracterización está completamente dada con conjuntos abiertos. Bueno, nos convino usar esta, precisamente por esta, que solo está dada por conjuntos abiertos, y es que esos son precisamente los que podemos manejar. Los conjuntos cerrados son un poco igual, complicados, erráticos, no tienen un comportamiento que pueda seguir con algún parámetro. Bueno, ¿qué se cumple? ¿Qué se cumple con las funciones inducidas y el hecho de que sea cerrada? ¿Será que la inducida cerrada implique que la función sea cerrada? Bueno, vamos a usar la equivalencia anterior entre lo del Engelking, ¿no? Que dice que tomar un punto aquí, y fijarnos en imagen inversa. Bueno, aquí tengo mi espacio X y trato de representar el hiperespacio Pix-Leroy de X y el Pix-Leroy de Y con una especie como de cilindro, pero realmente solo es por poner una representación. No tiene ninguna motivación, ¿no? Solo es por representarlo, no tiene ningún argumento, quise decir, para poderlo poner así. Bueno, tengo mi función f, mi función inducida al hiperespacio. Y lo que tengo es que la función inducida es cerrada. Entonces, tengo que usarlo. Entonces, tomo el punto y en el espacio y, en el contradominio. Voy a pensar, no lo dije, pero voy a pensar que la función f es suprayectiva y la inducida también lo va a ser, ¿no? Equivalen a su proyectividad. Bueno, si me fijo en la imagen inversa del y, voy a pensar nada más en estos que consta de esos 3 puntos para que sea sencillo de dibujar, ¿no? Pero realmente no es importante que tenga que ser finito, ¿no? Entonces lo que dice la equivalencia es toma un abierto que contenga a la imagen inversa del y, ¿no? El y es este punto, la imagen inversa son estos 3 puntos, el abierto es la unión de estas tres regiones que están adentro de las líneas punteadas. Entonces lo que uno puede hacer es tomar los siguientes básicos. Para cada uno de estos puntos en X,
tomar el abierto básico X, U, ¿no? X es el unitario de X es un conjunto finito, el U es un abierto. Lo que nos... Se perdió. ¿Siguen viendo mi pantalla? No, ya no. Ah, perdón. Sí, se perdió. Es que... sí, seleccioné sin querer. Me estorbaba un cuadrito. Y le di clic. Ahí está. ¿Sí? ¿Se ve? Ya se ve. Ok, bueno, las animaciones se van a repetir un poco. Ok, entonces me quedé en que tomamos el abierto y formar el abierto, que es la unión de básicos, de la forma unitaria de X, U. Lo que decía era que pues, el unitario es finito, el U es abierto, entonces esos conjuntos son abiertos. Entonces la familia es una familia de abiertos básicos. Cuando lo una va a ser un abierto. Entonces, aquí en el hiperespacio, en la representación, aquí estoy pensando, como es un cilindro circular, estoy pensando que aquí están los unipuntuales, ¿no? Entonces, cada uno de estos puntos, de estos conitos, es un unipuntual. Y estoy pensando que aquí estos conitos que están invertidos, pues representan cada uno de estos abiertos básicos, ¿no? El unitario del X y, bueno, todo lo que no se puede salir del U conteniendo al X. Son todos los que están aquí. Bueno, este de aquí contiene, bueno, si me fijo, regreso acá al hiperespacio, al espacio Y, el unitario del Y va a ser un elemento del Pix-Leroy. Entonces, si me fijo en la imagen inversa, pero ahora bajo el unitario, perdón, bajo la función inducida, el unitario del Y bajo la función inducida, va a estar contenido aquí en este abierto U. En ese abierto U va a estar ahí contenida gracias a las condiciones que pedimos acá arriba. Lo que nos diría es que, como ya tengo un abierto U, la función es cerrada, tengo un abierto U que contiene la preimagen del unitario, entonces hay un abierto acá, V en el Pix-Leroy, de modo que su preimagen se queda contenida en el abierto U, justo como la definición, justo como en la caracterización de Elgenkin. Pero este es un abierto en el hiperespacio Pix-Leroy del Y, entonces puedo meter un abierto básico. Y ese abierto básico va a ser de la forma Y, V, donde el V es un abierto del Y. Bueno, con estas condiciones, que este abierto básico está en el V, en este abierto V del hiperespacio Pix-Leroy, y que su imagen inversa está metida en este abierto U, se puede probar que la imagen inversa de este V, ¿no?, se va a quedar contenido en el abierto U con el que inicié. ¿Eso qué diría? Bueno, que la función f es cerrada. Entonces, si la inducida es cerrada, la función f también lo va a hacer. Las funciones cerradas son importantes en topología. Con eso uno puede determinar ciertas propiedades del espacio topológico, ¿no? Bueno, una clase relacionada con las cerradas, ahí termino con las cerradas, la implicación de regreso no se da, y eso lo voy a contar más adelante. Es la de función pseudoabierta. Una función va a ser pseudoabierta si cuando yo tome un abierto que contenga la preimagen de un punto del contradominio, perdón, ese punto va a estar en el interior de la imagen de ese abierto. Algo que se puede probar usando la equivalencia de cerradas es que toda función cerrada es pseudoabierta. Y también se puede probar que toda función abierta, que no di la definición, pero es que manda abiertos en abiertos, también es pseudoabierta. Es ahí donde tienen una clase en común, las funciones abiertas
y las funciones cerradas, son las funciones pseudoabiertas. Y bueno, nada más para hacer un poco gráfica la definición, pues si tomo un Y, me fijo en su imagen inversa, tomo un abierto y después me voy a fijar en su imagen. Su imagen no necesariamente no va a ser un abierto, ¿no? La imagen del U, el U es abierto, su imagen no sabemos. Lo que sí es que el Y va a estar en el interior de esa imagen. Bueno, también que con las funciones cerradas, las funciones pseudoabiertas tienen este comportamiento. Cuando la inducida es pseudoabierta, la función es pseudoabierta, ¿no? Entonces debo de tomar el procedimiento para probarlo es muy parecido. El argumento es muy similar, porque tomo un Y, me voy a fijar en su imagen inversa, otra vez solo pongo 3 puntos para poderlo representar, pero es eh, para cualquier clase de imagen inversa, ¿no? Va a ser un cerrado, eso sí, ¿no? Pero es una imagen inversa de un conjunto Y. Tomo el abierto y eso va a representar, otra vez, me va a garantizar tener un abierto en el Pix-Leroy haciendo la unión de esos abiertos básicos. Unitario, un abierto. Lo que dijimos hace rato era que este abierto contenía la preimagen del unitario, pero con respecto a la función inducida. Entonces, la condición que ahora tiene la función inducida es la de ser una función pseudoabierta. Eso diría que entonces, si yo me fijo en la imagen del U, que es el conjunto V, el unitario del Y debería de estar en el interior. Aquí me equivoqué, debería de haber dicho F de U. En el interior de F de U. Y eso lo que nos garantiza es que hay un abierto básico de la forma Y, V, donde este V es un abierto, contenido en esta imagen del abierto U que tomé hace rato. Pero este abierto V, si uno se pone a hacer las cuentas, no es muy difícil probar, que ese abierto V va a estar contenido en la imagen del abierto U bajo la función F. Es decir, este abierto V va a garantizar que Y va a estar en el interior de F de U, ¿no? Y eso era justo lo que queríamos probar, ¿no? Que cuando tuviéramos un abierto que contuviera la preimagen, el punto Y, en este caso debería de estar en el interior de la imagen del abierto. Entonces, ser pseudoabierta también es una de las clases de funciones que van del hiperespacio a la función base. Y dijimos que toda función cerrada es pseudoabierta. Entonces, para mostrar que las dos condiciones anteriores no se cumplen, es decir, que la función sea cerrada no implica que la inducida sea cerrada, o que la función pseudoabierta implica que la función pseudoabierta, basta con hacer esto este teorema o encontrar un ejemplo donde tengo una función cerrada y que la inducida no es pseudoabierta. Bueno, para hacerlo, vamos a pensar en X como el subespacio de los números reales con la topología usual, que consta de todos los números no negativos. Lo dibujo así enrollado, ¿no? Justo para que el dibujo se preste para el argumento. Cada una de estas líneas que está aquí representa un número entero positivo o un entero no negativo, ¿no? Entonces esto sería el intervalo 0, 1, luego esto sería el intervalo 1, 2, 2, 3 y bla, bla, bla. Continuamos. Tal vez importante para mí, va a ser importante que todos estos sean los números enteros no negativos. Bueno, a esos enteros no negativos le vamos a llamar, al conjunto de esos enteros no negativos, les vamos a llamar omega. Bueno, ¿y cuál va a ser el espacio? Este va a ser el espacio dominio, y el espacio contradominio y la función que vamos a tomar va a ser la que identifique a todos los elementos de W en un punto. Eso quiere decir
¿no? Estar haciendo circunferencias, ¿no? Que se pegan en un solo punto. La topología a la que le vamos a dar a esta va a ser la topología cociente, la cociente por medio de la función cociente, ¿no? La que asigna cada punto a un elemento de la partición. Esto es una partición, ¿vale? Bueno, cosas que podríamos decir, que para puntos que no sean donde se identificó todos los enteros, es como si aquí hubiéramos jalado, hubiéramos unido todos estos enteros en un solo punto, que es y esto es una cantidad numerable de vueltas. Bueno, para un punto que esté por fuera, perdón, que sea distinto del Y, la imagen inversa va a ser un solo punto, acá en el X. Entonces, los abiertos para este punto que está por fuera van a ser los mismos o topológicamente iguales a los abiertos básicos para los reales. Entonces, los abiertos, uno podría pensar aquí que los abiertos son intervalos. Pues voy a usar esta idea de que sería los números reales enrollados una cantidad numerable de veces, ¿no? Siempre pasando por este mismo punto, ¿vale? Entonces, en algún momento usaré que la primera vuelta es el intervalo 0,1, por ejemplo, y el segundo el 1,2, y así seguiré adelante. Bueno, entonces para los puntos que no sean Y, la topología es como la topología de los reales, intervalos abiertos. Pero ¿qué pasa con el Y? Bueno, para el Y, para el punto Y, necesitamos ver que la preimagen de un conjunto sea abierto para decir que es un abierto que contenga el Y. Bueno, debo de tomar pedazos de todas las vueltas, aunque no necesariamente esos intervalos van a tener el mismo tamaño, ¿no? Entonces, la preimagen de esos abiertos, ¿no? Van a ser, de estos de aquí, como dije, van a ser eh, intervalos que contengan a los enteros, ¿no? Como estos que están acá. Y no van a tener el mismo tamaño, ¿no? Eso sí, no van a tener el mismo tamaño. Pueden ir teniendo distintos tamaños. Claro, un abierto con el mismo tamaño también va a ser un abierto básico para este Y. Esto lo que hace es que el espacio Y, en este punto donde se identificó todo, resulte que no es primero numerable. A diferencia del resto de los puntos, en este falla la primera numerabilidad. Tener tantos abiertos de diferentes tamaños. Bueno, eso es importante para lo que sigue. El punto en el que me voy a concentrar para la pseudoabiertez, ¿no? Es en el punto Y, ¿vale? Entonces me voy a fijar en el punto Y, ¿quiénes serían un punto en su preimagen? Bueno, los puntos en su preimagen van a ser conjuntos finitos de omega, ¿vale? Conjuntos finitos de omega. Por ejemplo, estos dos que puse aquí es un elemento clásico de la imagen inversa bajo la función inducida del unitario del Y, ¿no? Porque estos son números enteros. En este caso, este es el 1 y este es el 3, perdón. Bueno, cuando tenga un elemento de la imagen inversa, y por ser números enteros, lo que voy a hacer es definir un número que le voy a llamar SK, que resulta ser sumar sus elementos y sumarle un 2. Le voy a agregar un 2. Y ahorita van a ver la importancia de sumarle un 2. Bueno, para este K que ya tomé y para esta definición de SK, voy a definir un abierto que le voy a llamar WK. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a tomar los intervalos alrededor de cualquier elemento de K, un N, y le voy a sumar y restar el inverso multiplicativo de SK, perdón, 1 sobre SK. Como el SK es más grande que 2, este numerito va a ser menor o igual que un medio. Ahí la importancia de sumarle un 2. ¿Y eso para qué? Bueno, para tener abiertos, eso nos va a permitir tener abiertos ajenos, ¿no? Es decir, que no va a alcanzar a tocar el abierto correspondiente para n y el del n más 1. Esos no se van a tocar. Si es que el n y el n más 1 vivieran en K. Bueno, ese abierto WK
se vería como esta, ¿no? Para este K que pensamos que consta de estos dos puntos, el WK se vería como ese. Bien, entonces lo que voy a hacer, acuérdate que necesito un abierto que contenga la preimagen del unitario del Y. Entonces, ese abierto que vamos a tomar es tomar K, WK, los abiertos básicos. K va a ser un elemento de la preimagen, ¿no? Por lo tanto, un conjunto finito. Y WK van a ser todos estos abiertos que tomamos, estos como estos que están aquí. Entonces, cambio de K, cambio de abierto. Bueno, entonces lo que dijimos es que la imagen inversa va a estar contenida en U. Y eso porque, pues si tomo a alguien en la imagen inversa, pues va a estar en su correspondiente conjunto KWK. Si ese punto en la imagen inversa se llamara K. Entonces, ya, con eso voy a tener que la preimagen está en el abierto U. Ahora, ¿por qué no va a ser pseudoabierta? Imaginemos que sí lo es, pensemos que sí lo es. Entonces, lo que decíamos hace rato era que el unitario del Y va a estar en el interior de la imagen del U. Entonces, como está en el interior, puedo tomar un abierto básico del hiperespacio Piclet-Roy, que sería el unitario de Y con un abierto, que se llame este abierto, el abierto rojo. Entonces dijimos que tiene diferentes tamaños, que va a tener diferentes tamaños. Lo único que sé es que el abierto básico con este Y y con este abierto rojo, que no recuerdo cómo le puse, el nombre que le puse, va a estar en el interior, bueno, va a estar dentro de la imagen bajo la función inducida del abierto U que formamos hace rato. Bueno, entonces, este abierto le llamé V, ¿no? Y es un abierto básico, de modo que cumple que, aquí me equivoqué, debería de ser, bueno, esto también va a pasar, F a la menos 1 de V esté contenido en el U. Bueno, ajá, para el primero, para la primera vuelta, eso le llamo R0, R0, la primera vuelta, nada más para la primera vuelta. Debe de haber un número natural y un elemento A en este intervalo, ¿vale? Para la primera vuelta, que sería esta que dijimos aquí, que por eso hace rato decía que era como pensarlo en los números reales. Este es el valor R0. Aquí está el 1 entre M. Bueno, debería de haber un valor A entre el 1 entre M y el R0. Y que además esté adentro del V. ¿No? Eso es en la primera vuelta. Aquí apareció el A. Bueno, entonces, me voy a fijar en esta M, es un número natural. Entonces ahora me voy a fijar en la enésima vuelta, ¿no? Y le voy a sumar a este M el RM, que era el número que hace rato definimos, ¿no? Entonces voy a pensar que este es el RM, M más RM, y esta es la vuelta número M. Y por aquí va a haber un valor C, ¿no? Que está en la enésima vuelta. Entonces, lo que acabo de decir con esto es que si yo tomo el Y, el A y el C, los tres puntos están en el V. Y además, este conjunto va a tener al unitario del Y va a estar metido en el V, por lo tanto va a estar en el interior de F de U. Pero a el único que le puede llegar desde el abierto U va a ser el 0, el A y el C. No hay otro más. No hay otro más que le pueda llegar. ¿Vale? Bueno, por la forma en cómo definimos U, este conjunto A, C, 0, A, C debería de estar en un conjunto de esta forma, donde G está en la imagen inversa. Lo que sería esto que se ve acá en azul, ¿no? Ese sería el WG. Eso significaría que tanto el 0 como el M deberían de estar en
en G, ¿no? El 0 y el M deberían de estar en G. Por lo menos esos dos deberían de estar en G. Pero entonces, lo que yo tendría es que el número SG debería de ser menor que el 1 entre M y menor que el A, pero el A debería de ser menor que el 1 entre SG, por la posición en la que estuvo el A, el 1 entre SG debería de estar a su derecha. Pero esto es una contradicción, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos mal? Pensar que sí era pseudoabierta. Entonces, no lo es, no es pseudoabierta. La función resulta ser cerrada porque cuando uno hace cociente sobre un conjunto cerrado, la función natural, la función cociente, resulta ser una función cerrada. Entonces, esto nos garantiza que las dos implicaciones anteriores no se cumple el regreso, ¿no? Solo vamos a tener una implicación de la inducida hacia la función. Y bueno, eso era todo lo que les quería contar. Muchas gracias por su atención. Gracias, David. ¿Alguna pregunta por parte del público? Puede levantar su mano. Sí, Javier Camargo, ¿qué tal? Un gusto saludarte. A ver si podemos activar tu audio. Javier Camargo. Permíteme un momento. Listo, gracias. Listo. Ya. Hola David, gracias. Muy bonita la charla. Bueno, yo tengo un par de preguntas. Primero, cuando tiene el espacio topológico X y pasas al PR de X, como que hay algunas propiedades que se ganan y otras que se pierden, ¿no? Pero uno naturalmente puede ver a X como su espacio de PR de X y darle una topología a su espacio. Entonces, la primera pregunta es si esa nueva topología en general es más fina, menos fina que la topología original. ¿Sí? Pareciera que no, porque, por ejemplo, con los ejemplos que se vuelve metrizable, el subespacio sería metrizable y ahí como que se pierden. ¿Sí? Y luego los espacios que no son de Hausdorff, verlos como subespacio, se vuelven Hausdorff, entonces como que se ganan abiertos. Pero entonces, si han estudiado como condiciones para que esas topologías permanezcan, o sea, sean homomorfas cuando usted pasa ese hiperespacio. ¿Qué tal, Javier? Gusto saludarte. Sí, la topología de los unipuntuales, toma la colección de unipuntuales, resulta ser discreta. Entonces, ya, siempre va a ser un subespacio discreto. De hecho, eso se podría llevar un poco más allá. Cuando tomas un subespacio de a lo más, digamos como el PRN, que sería todos los finitos de a lo más n, cuando consideras los que tienen exactamente n, en ese subespacio también forman un subespacio discreto. Ok, sí, entonces ahí ya está todo listo. Cuando F es un homomorfismo, con lo que hiciste, ¿se puede decir que el F moño es homomorfismo también? Sí. Y sí, solo sí, lo cerrado. Es un sí, solo sí. En ese caso, lo que para probarlo, lo que hicimos fue usar abiertas. Y en abiertas sube y baja bien la propiedad, bueno, va al hiperespacio y regresa bien, con funciones abiertas. Listo, nada más. Muchas gracias, David. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Parece que no. Si no, pues, si no hay más preguntas, agradecemos al doctor David. Muchas gracias. Gracias, David. No, muchas gracias. Gracias por la bonita charla. Permítenos unos momentos. Sí, gracias.